la I latina, pero la G latina no sé cuál sea. La G latina, esa no la había oído nunca. Eso no. La G es griega. No. La G. No. La G es sí, es griega. Que depende. ¿De qué origen es? Greco. Etrusco. Es de Leponia. Romano. De Laponia. ¿De Leponia? Pero antes, ahorita ya. Un poquito antes de eso. Sí. Desde antes, Desde antes. Sí, Leponia, sí. Sí. ¿Qué sigue? Ok. Innovar. La diferencia entre innovar y crear. ¿Qué sigue? Pues el segundo bloque. El segundo bloque, güey. O sea, Ok. ¿Qué sigue del 1? Pues el 2. el 2, güey. O sea, ¿se explicó, güey? Sí, güey. Ay, sí, es. Fíjate que se acostumbra uno a los A lo bueno. gadgets wireless. O sea, Sí, a la o sea, Wi-Fi. los de Wi-Fi. A los Los Wi-Fi. Wi-Fi. Y de repente tanto cable así como que qué cosas. Te sientes encableado. Pero no digas cable porque es como gol. Tienes que decir compañía distribuidora de televisión. Servicios sin informáticos y hacer abierto. telecomunicaciones. Entonces ya llegamos, Chucho. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Ok. Cuba Libre. ¿Cuba Libre? Dijo Cuba Libre, te lo juro. Oiga, son puros comerciales nuevos. Ahí le Sí. llevamos. Sí, Oye. pero como quieran seguimos conservando el de zona 1, ¿no? ¿Cómo Ah. es la 1? Es la una en el reloj de catedral. De la igualita. Ya que le digan a ese pobre señor que no es la una cuando dice la hora. Yo siempre dice cosas una hora diferente, oiga. La buena imagen que tiene. Sí. No, pero ¿cómo vamos a oír el señor? Ni siquiera sabe la hora. No, sí, ¿cómo? O sea, habla de son las 10, son las 11 y habla de la 1. Oye, ya están las felicitaciones en el Face. ¿Ya? Sí. Gracias a la raza que se comunica por el Face. Gracias. Y también. Ya, sí, ya, nos mandan así. Programa 10. Ay, qué bonito. Es que la gente sí nos quiere, Normita. Sí, yo sé que sí. Ah, sí, así como que sí, cierto. Sí. Oye, ahí vamos ya. Yo sé que sí te quiere la gente. Ah, somos un excelente equipo. Así es. Así es. Ahí vamos. Oiga. El jarabe tapatío. Ay, se me cae. ¡Ay, Simón! Ya estamos cantando aquí en el estudio. Tuvimos que sentarnos porque andábamos bailando aquí durante todo el estudio, entonces Se me andaba cayendo el audífono, pero gracias, ya los micrófonos también todo. Ya lo recuperamos. Gracias. Oye, gracias por todos los que se están comunicando a través de las redes sociales. Muchas gracias por sus felicitaciones. Pues es todo esto gracias a usted, oiga, y a Normita, y al licenciado Pedro Bermea, y a Grupo Flores, y a todas. Oye, entre paréntesis, nunca hemos mencionado que el apoyo que hemos recibido de parte del licenciado Pedro Bermea. No, hombre, por favor. Nuestro agradecimiento porque él nos ha brindado el apoyo para poder comenzar con esta aventura que se llama Bachichucho. Así es. Muchas gracias a todos ustedes y a todo el equipo de colaboradores. El Edson. A la Edson, por supuesto. El Edson. Sí, muy bien. Pues entramos en tema ya, ¿no? La diferencia entre innovar y crear, Bacho. Innovar y crear. Ajá. Hay bueno, particularmente la gente cree, mucha gente cree que son sinónimos y Mucha. definitivamente no. No, sí, para no. nada. No se clave en la cuestión de que innovar tiene que usted que inventar algo, y no es cierto. No. Ajá, entonces, la cuestión de la innovación tiene que ver, como lo decíamos hace poquito, bueno, no hace poquito en el bloque anterior, no hace mucho Pues es tiempo. que sí, hace muy poquito. Hace poquito tiempo. Tiene que ver con lo que hay, cómo lo puedo mejorar, y ya el esquema de mejora ya es un proceso de innovación. Claro, la creatividad tiene que ver con generar o originar algo que no Ajá. existía antes. Así es, Eso es totalmente nuevo. así es. E innovar no, innovar quiere decir que tomas algo que ya existe Ajá. y encuentras mejoras en sus atributos, en sus características o en su funcionalidad. Oye, pues ¿qué te parece si vamos así como que por partes viendo la cuestión de dónde se puede innovar? Los lugares más comunes, ¿no? Claro, de las áreas de la organización, ¿no? Es así. En el producto o servicio, si usted ve, si usted ya tiene, a ver, me regreso. Ok. Si usted ya tiene un modelo de negocio funcionando, pues lo más sencillo, felicidades, por cierto, es usted un emprendedor y es usted un esquema de bachichucho. Ok, pero me refiero a que ahí usted puede ya, de manera muy objetiva,
revisar lo que está haciendo y encontrar algún esquema de innovación. La mejor fuente de información para la innovación es el consumidor, tú lo Por dijiste hace supuesto, rato. por supuesto. Entonces, checar lo que está ocurriendo en el producto, ¿no, Bacho? Así es, ¿qué le ha parecido al consumidor? Ujú. Si le ha encontrado bastante satisfacción en su uso o en su consumo, y si no ha generado algún tipo de idea precisamente como para poderlo mejorar. Frecuentemente al analizar de qué manera usa el consumidor nuestro producto, Ajá. podemos encontrar ideas como para poder mejorar o modificar el producto de alguna manera. Y en el programa 1 dijimos que también los proveedores nos dan ideas Así es. respecto a cómo mejorar lo que estamos ofreciendo, ya sea producto o servicio, ¿no? Claro. Entonces el producto, lo que se vende es algo que puede encontrar más típicamente un área de mejora. Así es. Ujú. Otro podría ser el esquema de la prestación del servicio. Sí, Ajá. Es decir, yo vendo helados, bueno, a lo mejor agregar algo. Ponerle a lo no sé, mejor nuez o ponerle, ya ves que le ponen ahora cerealitos y cosas encima. Ajá. Y a lo mejor ir a dar el servicio al cumpleaños de alguien. Por ejemplo. Sí, oye, pues yo voy a tu casa y te llevo los helados y te llevo todo el show ahí para que tú puedas... Correcto, la entrega a domicilio es una implementación de innovación en un producto o servicio. Si usted tiene ya una tortillería, oye, pues pongo a un chalán a dar la vuelta a la colonia con las tortillas ahí recién salidas, y ya eso es un esquema de innovación que atiende directamente a un mercado muy cerquita de usted, o sea, consumidor. Oye, entre paréntesis... Sí, ¿otro? Otro paréntesis. Oye, es el día de dos paréntesis. Sí, así miren, un Hacer- paréntesis. hacer entre entre las- paréntesis. Sí. No, por ejemplo, yo recuerdo todavía cuando en las tortillerías nada más se vendían tortillas. ¿Y ahorita se vende todo? No, ahorita se vende, qué cosa, casi hasta que la comida La comida completa. completa. Sí, y Sí. ese es un ejemplo muy claro de lo que ha sido la innovación en Ajá. una pequeña empresa. Así es. Entonces, usted también, si está buscando algún esquema de integrarse al esquema productivo para mejorar sus niveles de ingreso, cheque cuáles son los modelos de negocio que les falta aquello que a usted le gustaría obtener. Y eso sería implementarlo dentro del esquema de servicio. Claro, ¿De acuerdo? claro. Otro esquema sería la tecnología, otra área. Así es. La cuestión técnica, lo tecnológico, lo maquinario, lo eso. Sí, no necesariamente tiene que ser sistemas de cómputo. No. La tecnología en su sentido amplio abarca todo lo que tiene Por que eso ver decía con... maquinaria, equipo. Exactamente, inclusive en una parte un poco los métodos, pero hablando de la tecnología en lo específico, Ajá. hay esquemas muy útiles hoy día para adquirir tecnología que nos permita automatizar Sí. las actividades que realizamos. Le hemos dicho que ya hay opciones dentro y fuera del área de gobierno que le pueden permitir tener acceso a ello. Así es. Nada más es cuestión de acercarse y preguntar, oye, ¿cómo puedo obtener esto que quiero a través de tu apoyo? Claro, no, y mira, Ujú. sabiendo que hay un montón de empresas pequeñas, Ajá. los proveedores también se ponen las pilas en ese aspecto para apoyarlos. Y de eso vamos a hablar regresando al bloque. Comuníquese con nosotros 228450. Vamos a un corte y seguimos mariacheando. ¡Ay! No, mientras se nos queda viendo. ¿Qué cosa?